Me avisan cuando se vean. Dani, tío. Muy bien. Los jóvenes, bienvenidos a nuestro curso de hoy, Métodos Cuantitativos 2, una nueva aventura de estadística. Este curso es ya un poco más fácil. Ya sacamos la 1, ya esta tiene un poco más de análisis, siempre tiene formulitas, pero es más bonita, siempre es apasionante, emocionante y muy nutritiva para nuestra formación profesional. Vamos a empezar presentando el programa del curso. Presentación. Métodos Cuantitativos 2 es el segundo curso de los 4 cursos que conforman el área de métodos cuantitativos. Lo vamos a ver en 4 unidades. La primera unidad lo vamos a referir a los conceptos básicos de estadística y muestreo. En la segunda unidad vamos a ver la estimación de parámetros y la prueba de hipótesis. Y en la tercera vamos a ver las distribuciones no paramétricas. Objetivo general. Nuestro objetivo general será proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos y prácticos para la solución de problemas relacionados con la estimación de parámetros y la prueba de hipótesis, chi cuadrado, correlación y regresión, así como series de tiempo que son básicos en nuestra formación como administradores de empresas. Veamos el contenido. En la primera unidad, como decíamos, vamos a ver los conceptos básicos de estadística y de muestreo. Vamos a ver la clasificación del muestreo. Veremos el muestreo no probabilístico y finaliza esta unidad con el muestreo probabilístico. En la segunda unidad nos vamos a referir a la análisis de estimación de parámetros. Un parámetro es una medida de la población. Y vamos a estimar una media aritmética. Vamos a ver la estimación para la diferencia entre dos medias aritméticas. Una proporción. La diferencia entre dos proporciones. Y finalizamos con la estimación del tamaño de la muestra. En la tercera unidad nos vamos a referir al proceso de prueba de hipótesis. Vamos a ver su proceso y vamos a ver las pruebas para una media, para la diferencia entre dos medias, para una proporción y para la diferencia entre dos proporciones. Y en la última unidad, que veremos las distribuciones no paramétricas como chi cuadrado, correlación y regresión lineal simple, y finalizamos con series de tiempo. ¿Cómo vamos a evaluar? Las evaluaciones se mantienen en 2 exámenes parciales de 30 puntos cada uno. Vamos a tener hojas de trabajo de 10 puntitos. Y eso hace nuestra zona de 70.
Nuestro examen final también tendrá 30. Y ahí contabilizamos los 100 puntos. Y tendremos como extras los chocolatitos de las tareas, por si ustedes necesitan de su ayuda. Los chocolatitos salvadores. Como siempre, vamos a utilizar Classroom. Y aquí tenemos nuestro código. Vamos a pedirle favor ahí a Douglas que nos lo ponga en el chat. Así directamente ustedes van a asignarse el curso a Classroom. Claro, ahorita se encendió. Nuestro libro de texto ahora será Métodos Cuantitativos 2. Y también les ponemos a disposición nuestro librito, así como hicimos con Métodos Cuantitativos 1. Y aquí está la ficha. Perdone, una pregunta, el del semestre pasado ya no nos funciona. El del año pasado, sí. ¿Semestre pasado? Sí. No, pero del de Métodos 2. Métodos Cuantitativos 2 del año pasado. Métodos Cuantitativos 1 del semestre pasado ya no. Ah, ok, gracias. Vaya, este es nuevo. Este afichito ya está puesto también ahí en Classroom para que ustedes lo puedan bajar y hacer su pedidito. Nick, disculpe, ¿podría volver a subir para ver los códigos de Classroom? Aquí está, y ahorita lo va a poner Douglas ahí en el chat. Muy bien. Si no hay alguna dudita, empezamos con nuestra clase inicial. En nuestra primera unidad nos vamos a referir a los conceptos básicos. Empezamos con estadística, recordando que estadística es una parte de la ciencia matemática que se ocupa de la obtención, organización y análisis de datos estadísticos, así como las predicciones que a partir de estos datos puedan hacerse. La estadística se divide en dos campos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que vimos en Métodos 1, que se refiere al análisis de series estadísticas por medio del cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión. Esto fortalece la toma de decisiones. La estadística inferencial es la que vamos a ver ahora con Métodos 2. Se ocupa del estudio del comportamiento de las poblaciones basándose en el análisis de las muestras, utilizando dos elementos que son análisis de la estimación y prueba de hipótesis. En todo el curso nos vamos a estar viendo muestras, analizando muestras. Estadístico es una medida de análisis que se refiere al comportamiento de una muestra. Puede ser una medida aritmética, una proporción, una desviación estándar. Ejemplo, en una muestra de 20 registros de cobros, la media aritmética fue de 15.300 quetzales. Entonces, cuando es un estadístico, el símbolo es X barra. Parámetro. También son medidas de análisis que proceden de una población. Puede ser también una media aritmética, una proporción o una desviación estándar. Por ejemplo, al revisar las 450 unidades de un lote de producción, se encontró una media aritmética de 5 fallas.
Entonces aquí, como es una medida aritmética que procede de la población, el símbolo a utilizar es mu. Estos son dos conceptos que vamos a estar utilizando en el desarrollo del curso. Un estadístico X barra, un parámetro mu. Población es otro concepto muy utilizado y es un conjunto de elementos que poseen una característica en común, de los cuales se quiere obtener algún tipo de información. Por ejemplo, la población de estudiantes, la población de trabajadores, la población de herramientas de jardín, y se identifica con una N mayúscula. Cuando pongamos una N mayúscula es población. La población puede ser finita si es posible determinar el número de elementos que la integran. Por ejemplo, 250 estudiantes de un curso, 300 láminas producidas en un turno matutino en una fábrica. Entonces, cuando conocemos el número de elementos que tiene la población, es finita. Y cuando no se conoce el número de elementos que la integran, es infinita. Por ejemplo, los trabajadores de una empresa. Es una generalidad, no dice cuántos. Los clientes de una empresa. No se sabe cuántos son. Entonces es infinito. Son dos conceptos que también vamos a estar manejando en el curso. Y dependiendo si es finita la población o si es infinita, así vamos a determinar las fórmulas a utilizar. El censo implica recopilar información de todos los elementos de una población. Por ejemplo, vamos a consultar a 150 estudiantes de un curso acerca de un nuevo libro de texto. Entonces, el curso tiene 150 estudiantes y a todos se les hará una pregunta. Por lo tanto, ahí no hay muestreo. No hay muestra. Entonces, este censo queda fuera de este análisis. Muestra. La muestra es una parte de la población que se extrae para su estudio. Puede ser grande si tiene 30 o más elementos. Puede ser pequeña si tiene menos de 30 elementos y se identifica con una N minúscula. Entonces, cuando manejamos una muestra es otro concepto que vamos a utilizar también mucho, porque si la muestra es grande o la muestra es pequeña, así vamos a utilizar el procedimiento de trabajo. Y finalizamos con el muestreo. El muestreo es una actividad técnica y científica, a través de la cual el investigador define los criterios y procedimientos a seguir para establecer tanto el número de muestras a tomar de una población, como el número de elementos que integrarán la muestra. Ahora vamos a clasificar, entramos ya de lleno al muestreo. Vamos a clasificar el muestreo según el número de muestras a tomar. El muestreo puede ser simple. En este caso, se toma una muestra, se analizan los resultados y con base a esos resultados se toma una decisión. Por ejemplo, en una empresa, una muestra de 20 trabajadores se analizará para encontrar el promedio de edad. Entonces, en el muestreo simple, una muestra se toma, se analiza y se toma una decisión. En el muestreo doble, ya se consideran dos muestras y se analizan en forma sucesiva.
Por ejemplo, tomaremos una muestra de la zona A y otra muestra en la zona B para determinar si existe diferencia en el promedio de compra. Y el muestreo será múltiple cuando se tomen y se analicen más de 2 muestras. Por ejemplo, tomaremos 5 muestras de agua en un nuevo pozo en diferentes momentos para su análisis. Bien, este es el muestreo según el número de muestras a tomar. Puede ser simple, puede ser doble o puede ser múltiple. Ahora vamos a ver el muestreo según los métodos de seleccionar los elementos de la muestra. El muestreo puede ser no probabilístico o puede ser probabilístico. El muestreo no probabilístico se basa en criterios previamente establecidos por el investigador para la conformación de la muestra y la selección de los elementos. Este muestreo se llama por conveniencia, por juicio o por tarea. En este caso, los elementos de la población pasan a formar parte de la muestra y son extraídos según el criterio establecido por el investigador. Por ejemplo, para probar un nuevo producto, se elige una zona cercana a la empresa. Entonces aquí el criterio está que la zona que participa es por su proximidad. Ahí está el criterio. Entonces hay una conveniencia. En el segundo ejemplo, para ocupar el puesto vacante de operador 1, los candidatos deben tener experiencia de 1 año en puesto similar. Entonces, la experiencia de 1 año es un criterio que se establece y el candidato debe cumplirlo y los que no lo cumplen no participan. Entonces, este es el muestreo no probabilístico. Ahora veamos el muestreo probabilístico. Este muestreo también se conoce como muestreo aleatorio. La selección de los elementos de la muestra se hacen sin la intervención de la voluntad del investigador. Y generalmente se utilizan sorteos. Entonces aquí participan todos los elementos de la población. No hay criterios, no hay juicios, no hay conveniencia. Solo hay probabilidad. Y tenemos como primero el muestreo aleatorio simple. Este muestreo consiste en asignarle a todos los elementos de la población la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra. Ejemplo. Seleccionaremos a 5 trabajadores de una empresa para la ejecución de una tarea en tiempo extraordinario. La selección será al azar por medio de un sorteo considerando los nombres. Entonces se toman los nombres de los trabajadores, se introducen en una bolsita, en una cajita, se mezclan y luego se van extrayendo y ya tenemos formado nuestra muestra. Ahora tenemos el muestreo aleatorio sistemático. Este muestreo consiste en calcular un número al que se le llama sistemático, el cual tiene 2 funciones.
La primera función es servir de intervalo para la primera selección, que se hace en forma aleatoria. Y segundo, servir de valor acumulativo para las siguientes extracciones. Veámoslo en un ejemplo. En una población de 50 elementos se deben seleccionar 10 para una muestra en forma sistemática. Solución. Paso 1. Cálculo del número sistemático NS. Y tenemos esta formulita. N mayúscula dividido N minúscula. Entonces, N mayúscula es población y N minúscula es muestra. Por lo tanto, tenemos 50, que es el total de la población, dividido 10, que es el tamaño de la muestra, y nos da 5. 5 es el número sistemático. Paso 2. Selección del primer elemento. Se hace una selección aleatoria entre los primeros 5 elementos. Recordemos que 5 es el número sistemático. Hacemos un sorteo. Aquí supongo que ya hice el sorteo y el elegido fue el 4. Aquí debemos tomar en cuenta que el número elegido es entre los 5 que nos da el número sistemático. O sea que pudo haber sido el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Pero no más. Porque si seleccionamos del 6 en adelante, ya no funciona el procedimiento. Tiene que ser un número entre los que están dentro del intervalo del número sistemático. Paso 3. Seleccionamos los elementos restantes. Aquí hacemos uso de la segunda función del número sistemático, que es de servir de forma acumulativa. Entonces la acumulación empieza en 4. 4 más 5 igual 9. Luego 9 más 5 igual 14. El procedimiento será correcto si al finalizar la selección no se pasa del tamaño de la población. Entonces aquí tenemos nuestro desarrollo. Tenemos 1, 2, 3, hasta 10 elementos que forman la muestra que nos han pedido. El número 1 fue seleccionado aleatoriamente entre los primeros 5. Entonces fue 4. Y luego el número 2 le sumamos 5, 9. El número 3 a 9 le sumamos 5, 14. El número 4 a 14 le sumamos 5, 19. Y así nos vamos obteniendo los resultados hasta llegar al número 10. Y el número 10, como observamos, es 49. Este puede ser uno antes o dos antes, o el mismo número del valor de la, pero no puede ser más. Entonces llegamos hasta 49 y ahí tenemos los elementos de la muestra. Estos números, 4, 9, 14, 19, 24, estos números corresponden a elementos de la muestra. Por ejemplo, son trabajadores o son estudiantes. Decimos que venga el que tiene el número 4, que venga el que tiene el número 9, que venga el 14, o sea, los llamamos. Y luego ya esos elementos se reúnen y hacemos la aplicación del muestreo. O sea que aquí nosotros nada más vamos a conformar la muestra. Ya después en nuestra aplicación numérica vamos a aplicar el muestreo. Disculpa, Lick. Manda.
Sí, ahí en el texto arriba de la tabla dice 4 más 5 es igual a 99. Es que ese lo puse ahorita de último. Ahí está. Oh, ya. Correcto. Gracias. Gracias. Estamos bien con el sistemático. Muy bien. Sí. Ahora veamos el estratificado. Este muestreo estratificado divide a la población en estratos. Los estratos son grupos homogéneos entre sí, como por ejemplo el ingreso mensual, todos los que ganan tienen un mismo sueldo. El grado académico, todos los que tienen, todos los doctores, todos los licenciados, todos los contadores, todos los maestros. La edad, el género, ¿verdad? Hombres, mujeres, podríamos hablar de estratos de niños, jóvenes, adultos. Entonces, estos son grupos homogéneos entre sí, se llaman estratos. Después que los hemos definido, asignamos porcentajes. Vamos a definir los porcentajes a conveniencia. O sea que asignamos a cada estrato un porcentaje de participación. Y luego hacemos la selección en una forma simple o una forma sistemática. Ejemplo. Seleccionar una muestra de 60 clientes de acuerdo con el procedimiento estratificado. Solución. Primero definimos los estratos. La empresa en este caso tiene estratos de clientes A, B, C y D. Segundo, asignamos porcentajes de participación a conveniencia. Para el ejemplo, suponemos que el gerente de ventas ha determinado que la participación de los estratos debe ser para A, 30%, para B, 20%, para C, 15% y para D, 35%. Luego tenemos nuestros estratos A, B, C, D, los porcentajes que se han determinado y que deben sumar 100. Luego aplicamos el porcentaje a nuestra muestra, o sea que la muestra la vamos a dividir de acuerdo con los porcentajes. Aquí 30 por 60 dividido 100 nos da 18. 20% de 60 es 12. 15% de 60 es 9 y así obtenemos. Y la sumatoria deben ser los 60. Entonces aquí tenemos los elementos que vamos a trabajar en cada estrato. En el estrato A, 18. En el estrato B, 12. En el estrato C, 9. Y en el estrato D, 21. Y luego procedemos a llamarlos. Entonces vamos a seleccionarlos. La selección también se hace en forma de sorteo o en forma sistemática. Y por último tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados o áreas. Este muestreo divide a la población en grupos o conglomerados con características comunes, pero no son homogéneos entre sí. Las características comunes son la ubicación geográfica, el idioma, la etnia, entre otros. Los elementos de los conglomerados son heterogéneos, es decir, que los grupos están determinados por el área específica. Entonces nos interesa el área donde están, pero entre sí los grupos son heterogéneos. Los grupos en comunidad en común son conglomerados.
y nos interesa su ubicación. Igual que en el anterior, asignamos porcentajes a conveniencia y hacemos la selección en forma aleatoria o sistemática. Veamos el ejemplo. Seleccionar una muestra de 160 clientes de acuerdo con el procedimiento conglomerado. Solución. Primero, definimos los grupos o conglomerados. Para este ejemplo, vamos a suponer que los conglomerados son por ruta. Ruta 1, ruta 2 y ruta 3. Entonces, observen ustedes que lo común en los grupos es que son rutas. Pero en cada ruta los elementos son heterogéneos. Ahí van a ver clientes A, B, C, D. Están mezclados. Y lo que nos interesa aquí nada más que estén en un área específica. En las rutas. Segundo, asignamos porcentajes de participación a conveniencia. Para el ejemplo, vamos a suponer que el gerente de ventas ha determinado que la participación de los conglomerados sea ruta 1, 45%, ruta 2, 30%, ruta 3, 25%. En cada ruta los clientes están mezclados. No importa el tipo, sino su ubicación. Luego tenemos las rutas, los porcentajes que deben sumar 100 y luego distribuimos el 160 de acuerdo con los porcentajes establecidos. Así tenemos el 45% de 160, 72, el 30% de 160, 48 y el 25% de 160, 40. Y la sumatoria de los elementos debe ser 160. Bien, facilito como quitarle un dulce al bebé. Y estamos listos para la tarea 1, si no hay alguna duda. Y aquí está nuestra motivación. El futuro depende de lo que hagas hoy. Bien, jóvenes, dejamos un espacio ahí por si hay alguna dudita. Esta clase la vamos a subir ahorita a Classroom también para que la tengan como apoyo. Y ahí está Douglas y aquí estoy yo para las dudas respectivas. ¿Listo, Douglas? Listo, Lick. Aquí estoy presente. Gracias. Bien, jóvenes, dejamos un espacio para dudas. Vamos a detener la grabación.